viajes a los pies del lago Buenos Aires. Los Antiguos, un lugar para conocer, recorrer, soñar y disfrutar. Visite Los Antiguos. Invita profesora Zulma Neira, intendente. 21:12. Bienvenida a toda la gente que se suma a través de las redes sociales, a través de caletense.net, a través de la página de Azules de la provincia de Santa Cruz, Radio y Comunidad en el Face. Bueno, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Ya tenemos la visita acá en el piso de la radio de la jefa de la División Comisaría de la Mujer y la Familia, comisario Joana Elsa Martínez, y del licenciado Cristian Cardoso. Le damos las muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buen inicio de semana. Buenas noches, Daniel, buenas noches para toda la audiencia. Y bueno, otro está un lunes. poquito lejos del micrófono, hija, me dice. Ahí está bien. Sí. Otro lunes para compartir información. Bueno, primero vamos a hacer la presentación de la campaña provincial, que fue el día viernes, y a posterior vamos a tener un testimonio más que nada de lo que fue la vida de Cristian para a toda la teoría que veníamos como para hacer un cierre. A cerrar el tema de lo que es el perfil del egresado. Perfecto, bien. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan después de un faltazo del lunes pasado? Sí. Ya estábamos mejor. ¿Se siente bien usted cada vez que falta acá el programa? O sea, no, me culpo. Ah. No puedo estar sin el... ¿Sabe qué le quería decir, licenciado? Pasó por primera vez el otro día el jefe de la División Cuartel 18ª, que está emplazada en la localidad de Cañadón Seco, la División Cuartel 18ª, su inspector Juan Pablo Barría, y trajo factura y esas cosas. Ustedes dos vienen hace 1 año y 8 meses que vienen acá a la radio y nunca trajeron nada. ¿Podrán rever esa situación antes que empecemos? Agua. Pero ya por el horario corresponde cena. Bueno, o sea, ustedes fíjense. Una picadita. Fíjense qué vamos a hacer. Una pizza. Bien. No puedo comer. No puede comer. Hecho el reclamo por parte del conductor de la radio. Bueno, dijiste que íbamos a hablar de la tarea que se estuvo desarrollando este fin de semana, ¿verdad? El día viernes. ¿Solamente el día viernes? El día viernes fue la presentación, digamos, que se hizo en forma... ¿Sale bien esa? ¿Se escucha bien? ¿Sí? En forma simultánea en todas las localidades de la provincia. A las 15 horas se dio el inicio de la campaña de entrega de folletería y de lo que es pegar en diferentes comercios los números de emergencia que tiene la comunidad para hechos de violencia de género. Así que se estuvo efectuando tareas de reparto de folletería en el centro, y después con el personal de la Comisaría de la Mujer nos dirigimos a los diferentes SIC y haciendo entrega y dejando la folletería y pegando los carteles correspondientes para que los vecinos que por ahí no llegan mucho a lo que es la zona centro, porque ese día estaba bastante fresco, tuvieran la información de todas maneras para que lo puedan ver en forma diaria, no solamente ese día. Así que bueno, pudimos entregar. Estuvimos también en la terminal haciendo entrega al personal que trabaja dentro de las instalaciones y dejando para conocimiento de todos los diferentes gente que pasa, digamos, sean de la localidad o el que vaya de paso haciendo escala acá en la ciudad, teniendo conocimiento, ya que la mayoría de los números son todos a nivel nacional y no solamente locales. Así que bueno, llevando información y pudiendo por ahí entablar y sacando dudas a diferentes personas que se acercaron a hacernos consulta, en base a que la campaña se llama No Estás Sola, pero igual personas del sexo masculino se acercaron, consultaron si ellos tenían un espacio donde poder efectuar, porque también hay que reconocer de que el hombre también a veces está en situaciones de violencia doméstica. Entonces se les explicó que la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia está abierta para toda la comunidad, no solamente para las mujeres, sino para el grupo familiar igual. Así que bueno, estuvo lindo porque fue aceptable por mucha gente. Eso es lo más importante, ¿no? Por ahí nos ha captar tocado el interés de la gente, ¿no? Nos ha tocado lugares puntuales en que han pasado gente que no te quiere recibir, que también está en todo su derecho, entendible, pero en esta oportunidad, por suerte, fue bastante aceptada. Nos han consultado en relación a qué, si solamente era acá, si era en toda la provincia, entonces se les pudo explicar un poco a las personas cuál era la finalidad y entregarle el folleto, que es bastante informativo, tanto en lo que es la diferenciación de tipos de violencia, en el rol como familiar o amigo, como vos podés romper el círculo de la violencia, y qué herramientas tenés como números, digamos, para poder solicitar ayuda.
Bien, perfecto. A ver, permiso, ¿eh? Sí. Permiso, todo jefa, suyo. quiero ver acá. Porque dice, la violencia de género puede manifestarse de diversas formas, no siempre es evidente. Violencia física, golpes, patadas, empujones, lesiones, etcétera. Violencia psicológica, insultos, amenazas, manipulación, control. Violencia sexual, abuso sexual, acoso, explotación, etcétera. Violencia económica, control sobre los recursos financieros, privación de libertad económica. Y también está la violencia simbólica, mensajes y estereotipos que perpetúan la desigualdad y la discriminación. Estas formas de violencia pueden ser ejercidas por parejas, familiares, amigos, desconocidos, incluso institucionales. O sea que esto es muy importante, esta parte de acá donde hace la aclaración de que no solamente este tipo de violencia se pueden vivir a través de una pareja, sino en el trabajo, en las amistades, en la vida o inmiscuido en la misma sociedad del lugar donde está, ¿no es cierto? Exactamente. El ámbito en sí puede ser cualquier. En la vida cotidiana, como vos decís, no solamente dentro del seno del hogar, sino laboralmente o en la sociedad misma. Bien, después dice, ¿qué hacer si sos testigo? Tu rol es fundamental para romper el ciclo de la violencia. Dice, llama a la policía o a una línea de emergencia 911 en Argentina. Apoya a la víctima, escucha y cree en su relato. Anota detalles si es posible sobre lo que viste o escuchaste. Busca ayuda profesional si la víctima lo necesita. Recuerda que la víctima nunca es culpable de la violencia que sufre. Este es otro de los puntos que estuvieron seguramente con la gente. Y después una reseña que dice el 3 de junio, la lucha contra la violencia de género es un movimiento global que busca erradicar la violencia y la discriminación hacia mujeres y de la diversidad sexual. El 3 de junio de 2015, el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe, encendió una chispa que se convirtió en un fuego imparable. La primera marcha de Ni Una Menos reunió a una multitud frente al Congreso. Desde entonces a la fecha se transformó en un emblema contra toda la forma de violencia de género. El asesinato de Chiara Páez no fue el único que marcó el inicio del movimiento, y en octubre de 2015 la referente travesti trans Diana Zacayán fue asesinada con violencia brutal. Su caso fue pionero en la justicia. Por primera vez se reconoció el travesticidio como categoría penal en la Argentina. ¿Sí? Recordá, Ni Una Menos, viva, nos queremos. Si ves violencia, actúa. Si la sufrís, no te calles. Juntas podemos construir una sociedad libre de violencia. Bien. Sobre esto se trabajó con mucho éxito por parte de la División Comisaría de la Mujer. Se involucró otra gente para... Sí, justamente la campaña por localidad trabajaba con dos o con una institución. En este caso a nosotros nos tocó trabajar en forma conjunta con el personal de la UPPL, que son los que hacen la parte de cobertura y seguridad en la parte céntrica. Así que primeramente nos dividimos ordenadamente el ámbito de lo que es zona centro, y por eso decidimos nosotros salir hacia algunos puntos de barrios que siempre son, digamos, de conocimiento donde más casos tenemos. Perfecto. De violencia, llevarle información, porque muchas veces, como te repetía, la gente no tiene la llegada al centro o cotidianamente ve la información, entonces dejamos que ellos trabajaran cierta parte de lo que es la parte céntrica, y nosotros nos dirigimos a los barrios. Sí, a veces creemos que por estar en una ciudad todos tienen acceso y mucha gente no tiene acceso a la información, ¿no? Pasa eso igual. Bien, hecho la reseña de lo que fue este pasado viernes la campaña provincial de Nuestra Sola. Bueno, vamos a hacer la jefa va a hacer la introducción y vamos a charlar con Cristian para cerrar el ciclo que veníamos desarrollando. Sí, no, solamente quería aclarar, bueno, que la campaña fue propuesta desde el Ministerio de Seguridad. Estuvo la secretaria Florencia Ontivero, que es la que nos dio toda la parte de folletería junto con todo el equipo del ministerio, y fue la que nos organizó, digamos, próximamente seguramente van a salir toda la labor que se hicieron en las diferentes localidades, porque la finalidad era documentarlo. Así que estará también en nuestra página a posterior toda la labor que se hizo justamente ese día, donde se compartió bastante. Las localidades fueron muchas las respuestas positivas por lo que pudimos ver, porque todos tuvimos acceso a los diferentes trabajos que hizo cada división, así que estamos contentos con el resultado de la campaña. Bien, o sea, para terminar, recordarles las líneas gratuitas, el 137, acompañamiento para las víctimas de violencia familiar o sexual, el 102, brinda contención y orientación a niños, niñas y adolescentes,
El 144 brinda atención especializada en mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, y el 911 es para emergencia. Tienen que grabarse estos números, 137, 102, 144 y el 911 son líneas gratuitas donde ustedes pueden hacer sus respectivas denuncias. ¿Sí? Bien. Bueno, jefa, haga la introducción, vaya preparándose, metale nomás. Bueno, la siguiente parte, bueno, es cerrar el tema que veníamos trabajando, que es el perfil del agresor. A Cristian muchas veces nos ha contado aparte así relatos cortos de lo que fue su experiencia con lo que es vivir con un agresor, entonces hoy coordinábamos de que él nos contara en sí toda su experiencia y qué mejor ejemplo que vos podés cortar el tema de la historia y no volver a repetirla y poder superar, no sé si sanar del todo, pero sí con ciertas actividades poder vos manejar tu historia de manera distinta. Bien. Así que tu Bien, paso. así es. Esto va a ser un intercambio más que nada y para que todos pensemos en nosotros como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos que somos. A veces un tema como este de alguna manera nos atravesó, nos atraviesa o quizás nos atravesará en el futuro, nunca se sabe, ¿no? El conflicto con el tema de la violencia de alguna u otra manera siempre está en nuestras vidas latente. Algunos en un mayor grado, a algunos desgraciadamente les toca vivir cosas horrorosas con ese tema, ¿no? Y otros que tal vez en alguna etapa de su vida sufrieron algún tipo de violencia y no supieron qué hacer o lo manejaron bien, no lo sé. Pero la violencia es una pandemia, ¿no? Es un virus que se te mete en la familia, que se instala en los hogares, en los modelos, que se viene a querer comer las relaciones entre los hijos, entre los padres, entre las parejas. Y es un virus invisible, ¿no? Que está ahí en los modelos, en la forma de hablarnos, en la forma de decir las cosas, en las decisiones que tomamos, en las conductas que mostramos, ¿no? Entonces, lograr detectarlo es muy difícil a veces. Yo suelo comentar que cuando iba a la casa de otros amigos, ¿no? Vecinos de enfrente, compañeros de la escuela, y observaba los tratos que existían ahí, y a mí me llamaba mucho la atención algunas formas de hablarse entre padres y entre hijos, ¿no? Entre las parejas de los padres y los chicos. Y yo me reía y a veces cuestionaba mi modelo, ¿no? Tuve un padre violento, ¿no? Tuve un padre violento y he visto cosas que tal vez me marcaron de parte de él. Y después cuando fui entendiendo quién era mi padre y que mi padre era peligroso, porque creo que a los 5 o 6 años empecé a tomar conciencia de que era violento y de que le tenían, que no un respeto, le tenía que tener miedo, ¿no? Porque el agresor infunde miedo. Y me acuerdo una vez, la primera vez que habrá sido, no sé cuánto, pero era chiquito, se me rompe un plato en casa, ¿no? Se me rompe un plato en casa y éramos 7 hermanos, éramos bastante humildes, en Corrientes fue esto, San Miguel, un pueblito, y se desató una hecatombe, ¿no? En casa, y romper un plato era sinónimo de inútil, estás perdiendo, haciéndonos perder cosas materiales, y me comí una paliza, ¿no? Un bife, pero que para soportarlo era muy chiquito. Pasa el tiempo, no sé, y voy a la casa de un vecino y sucede la misma situación que sucedió en mi casa, ¿no? Los hermanos comiendo, los padres ahí, se rompe un plato, se cae el plato de comida y los padres empezaron a hacerle chistes a esta persona, ¿no? Entonces empezaron a como hasta reírse de la situación, ¿no? De él. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué momento le van a pegar? ¿En qué momento le van a insultar? Claro. ¿Le van a decir? Y todos se levantaron, uno fue por el trapo, otro por la escoba, alguno agarró el tacho de basura, el papá le dijo, tranquilo, está todo bien, no te preocupes, es un plato. Entonces en mi cabeza decía, ¿cómo puede ser que acá se lo tomen tan bien y en casa romper un plato, un vaso, era Una tragedia. tragedia, ¿no? Y terminaba en violencia. Entonces vos en casa te tenías que comportar como un soldado. Y eso te condiciona socialmente, te agarra una parálisis social después, porque vos crees que todo está anulado, no tenés permitido equivocarte porque si te equivocás viene un golpe. Y eso te condiciona a nivel psicológico, ¿no? A nivel, te captura emocionalmente.
después esa persona condiciona todo condiciona tu conducta. todo, porque... Sí, tu cabeza. Mirá, psicología, después lo aprendí con el estudio y todo eso, cuando me metí de lleno en la psicología y la neurociencia que tanto me ayudó a entender cómo funciona la cabeza de un niño. Nosotros teníamos un portón en la casa, de esos que tiene como una, ¿cómo se le dice? Un gancho que agarra, no sé cómo se le dice, una tranquera, ¿no? Ujú. Un portón con tranquera, y cuando vos lo levantabas hacía ruido. Entonces, nosotros mirábamos tele, ¿no? Y a escondidas, porque encima mirábamos la tele del canal de aire, no teníamos videocable, y sabíamos más o menos que mi papá volvía como a las 5 de la tarde, ¿no? Y la tele solo estaba en la pieza de ellos. Y nos sentábamos los 6, 5 ahí a mirar tele, la telenovela que era Floricienta en esa época, lo único que se podía ver, porque el resto era fúnebres y todas esas cosas que pasan en el canal, que poco te interesa, ¿no? La televisión abierta de antes. A los 11, 7, 8, cuando era chiquito, ¿no? Entonces escuchábamos que la tranquera se levantaba y todos disparábamos para cualquier cosa. Pero si no lograste escuchar y entraba papá, era ¿qué hacen viendo? Y se armaba una, ¿no? Y era cada uno a hacer responsabilidades. Entonces, vos vas después a la casa de otro niño y ves que su papá llega y entendés que nadie sale a correr, nadie quiere esconderse, nadie quiere ocultarse, nadie quiere ponerse a hacer como que está haciendo, que está lavando los platos, que otro que está limpiando, otro hacía como que estudiaba, como que esa persona llegaba y todos se ponían a hacer algo. Eso es secuestro psicológico, ¿no? Nadie sentía miedo. El miedo que infundía un agresor en casa, ¿no? Y más allá de que también tenía sus cosas buenas, ¿no? Pero yo estoy hablando hoy lo puedo entender al agresor, a la cabeza de lo que hace un agresor en la mente de la pareja, del niño, de la familia, de todo, ¿no? Hoy lo puedo entender, pero en ese tiempo era chiquito. Entonces él era violento, y cuando lo fui entendiendo, era ver, qué sé yo, recuerdo 2 veces que me habrá abrazado, ¿no? Era alguien anulado emocionalmente también, que no sabía cómo dar cariño. Entonces, cuando estaba borracho, porque también tomaba mucho alcohol, el alcohol era un síntoma más, digamos, ahí en él, se ponía cariñoso de vez en cuando, un poquito más sentimental, y a veces no, a veces era el doble de violento. Entonces, nunca sabías qué podría llegar a hacerle el alcohol. Entonces era algo que vos todo el tiempo estabas viendo qué hacer. No se podía estar tranquilo psicológicamente, ¿no? Ujú. De grande empecé a darme cuenta de esas cosas. Entonces, cuando vos convivís tanto tiempo con un agresor, te terminás convirtiendo en uno, ¿no? Y ahí es donde yo estaba yendo por el mismo camino que él, ¿no? La rebeldía que te agarra la adolescencia, que es propia y natural, de querer romper los moldes, ir en contra de los mandatos familiares. Es natural rebelarse en la adolescencia, no es ninguna novedad para muchos, ¿no? Todos hemos sido un poquito rebeldes en esa etapa. Entonces, el efecto de la violencia en tu niñez, cuando vos estás en proceso de desarrollo en pubertad y ahí en adelante, todo eso que comiste o que se te nutrió, ¿no? Explota en el desarrollo. Entonces yo me empecé a volver muy agresivo con mis hermanos, con mis hermanas, en la escuela. En ese tiempo iba a un colegio ahí del barrio Miramar y era peligroso ese colegio, vamos a decirlo. En esa época era la EGB y se organizaban peleas afuera. Ahora estamos iguales. Hoy también. No solamente en una escuela, sino en varias. En muchas. Y me acuerdo que yo participaba. Y las peleas las organizaban los del último año y vos tenías que pelear porque si no te pegaban ellos. Claro. Y que mejor pelear con uno de tu edad que pelear con otro que sabe que te va a reventar. Y literal, detrás de la escuela yo me largaba a pelear siempre. A veces obedeciendo a lo otro y otras veces queriendo pelear. Queriendo volverme a quitar toda esa ira, todo ese enojo, porque a mi papá no le podía pegar. Le tenía ganas, sí, obviamente. Entonces, como no puedo contra él, voy contra otro. Y eso empezó a hacerse un hábito. Que era una forma de mitigar igual todo lo que te pasaba. Exacto, y no era yo el único. Después voy, veo y
otra vez me pongo a entender y a leer y digo, claro, todo lo que estábamos en esas peleas ahí afuera de la escuela, estábamos en la misma situación. en la misma, entonces nadie lo sabía. Pero era común igual, ¿no? Era muy Antes, común. sí. Era muy común y era algo nocivo y la policía siempre, me metieron en el patrullero un par de veces, mi mamá me retiró de la comisaría, me tuvo que cambiar de escuela, yo estuve en 7 colegios, algunos por mudanza entre Buenos Aires y acá, pero acá estuve en 6 y uno en Buenos Aires. Entonces me O sea, sacaba de... todavía cuando pasaban esas situaciones, todavía convivía con tu papá bajo el mismo techo. Sí. Y cada vez que te iban a buscar a una comisaría y eso... No, 2 veces nomás me buscaron, bueno, creo. pero ¿desencadenaba algo también violento de tu padre o no se enteraba? Mi mamá un poco lo tapaba, no me Ah. acuerdo. Ya no recuerdo bien, pero 2 veces sé que estuve. y era por largarme a pelear, en los 15, en las jodas, como le dicen, en el boliche. Empecé a ir al boliche muy temprano, con el documento falso de mi hermano, ¿no? Entonces, era tremendo, sí. Lindo Y- nene, ¿eh? No era ningún... Y me empecé a juntar con salvajes, y como dicen, ¿no? Pero me encantaba esa